Hola amigos, soy José Gre Rodríguez y hoy continúo con esta serie de videos titulada Conociendo Canadá. Canadá está conformada geográficamente por 10 provincias y 3 territorios. Todo esto está distribuido en 5 distintas regiones. Estas son: Hoy les hablaré de las provincias centrales en este nuevo capítulo y espero que este video sea de tu agrado. Canadá Central es una región que consta de las dos provincias más grandes y pobladas de Canadá, Ontario y Quebec. El sur de estas provincias tiene inviernos fríos, veranos cálidos y húmedos. Juntas, Ontario y Quebec producen más de las 3/4 partes de todos los productos manufacturados canadienses. Por eso son conocidas como el corazón industrial y manufacturero de Canadá. Lo que hoy conocemos como Canadá Central se llamó Provincia Unida de Canadá en 1841. Antes de la Confederación, en 1867, la región conocida como Canadá era lo que ahora es Canadá Central. El sur de Ontario se llamó una vez Alto Canadá y más tarde Canadá Oeste, el sur de Quebec Bajo Canadá y más tarde Canadá Este. Después de esta breve introducción, vamos a conocer más sobre estas dos provincias. Quebec. La ciudad de Quebec es la capital de la provincia de Quebec. Ubicada al este de Canadá, fue fundada en 1608 por Samuel de Champlain. Algunas otras ciudades se fundaron antes. La más famosa es Tadoussac en 1604, que todavía existe, pero Quebec fue la primera en ser un asentamiento permanente y no un simple puesto comercial. Con el tiempo se convirtió en una provincia de Canadá y de toda Nueva Francia. La mayoría de personas que viven en Quebec hacen vida a lo largo del río San Lorenzo. Más de 3/4 hablan francés como su primer idioma. Recursos de Quebec. Los recursos del Canadian Shield o escudo canadiense, también llamado la meseta de San Lorenzo, es un área grande de rocas volcánicas pertenecientes a la era precámbrica. Este escudo se extiende hacia el norte desde los Grandes Lagos hasta el Océano Ártico, cubriendo más de la mitad de Canadá y la mayoría de Groenlandia. Los recursos que se encuentran en esta área han ayudado a Quebec a desarrollar importantes industrias, incluidas la silvicultura, la energía y la minería. Quebec es el principal productor de celulosa y papel de Canadá. El enorme suministro de agua dulce de la provincia la ha convertido en el mayor productor de hidroelectricidad de Canadá. Industrias en Quebec. Los quebequenses son líderes en industrias de vanguardia como la farmacéutica y la aeronáutica. Las películas, la música, las obras literarias y la comida de Quebec tienen estatura internacional, especialmente en la francofonía, una asociación de naciones francófonas. Montreal es la segunda ciudad más grande de Canadá y la segunda ciudad más francófona del mundo después de París, y es famosa por su diversidad cultural. Cabe destacar que la industria aeronáutica en esta provincia es una industria destacada a nivel internacional, siendo la quinta mayor del mundo. Es líder en materia de simuladores de vuelo, en fabricación de aeronaves civiles y de motores para aeronaves. El sector aeroespacial en la provincia de Quebec
es reconocido mundialmente por su fuerza laboral altamente calificada. Lugares para visitar en Quebec. Château Frontenac. Este es uno de los edificios más espectaculares de Quebec. Es un inmenso hotel. Ha sido locación en muchas series y películas. Aquí se han hospedado grandes celebridades que visitan esta ciudad. Está construido encima de una colina, algo que lo hace más impresionante. Es uno de los hoteles más fotografiados del mundo, debido a su belleza y a su clásico estilo de castillo francés. Place Royale. Esta plaza fue el corazón de Quebec. Allí Samuel de Champlain fundó la ciudad en 1608. A un lado está Nuestra Dama de Victorias, la iglesia de piedras más antigua de Norteamérica. Al otro lado hay algunas casitas tradicionales francesas hechas de piedra con grandes chimeneas y tejados de colores. Es una visita obligatoria para ver en Quebec que nos hace trasladarnos al pasado. Citadel de Quebec. La ciudadela de Quebec es la construcción militar más antigua de Canadá. Fue construida en 1673 con el objetivo de proteger la ciudad. Allí se encuentra la residencia del gobernador del país. Aquí podrás ver varias exposiciones dedicadas a la historia militar de Canadá. El santuario de Santa Ana de Beaupré. Esta basílica tiene casi 400 años de antigüedad. Es uno de los edificios más bellos de la ciudad de Quebec. Tanto el interior como el exterior de la basílica son hermosos. Se ha llegado a convertir en una de las iglesias que más peregrinos atrae a lo largo del año. El acuario de Quebec, con vista hacia el río San Lorenzo, permite ver las profundidades del Océano Pacífico a través de un túnel. Al visitar el acuario podrás conocer los distintos mamíferos, osos blancos, morsas y variadas especies de focas. Ontario. En la provincia de Ontario se localizan dos de las mayores ciudades canadienses, Toronto y Ottawa, siendo esta última la capital de Canadá, con más de un tercio de la población del país, con una población numerosa y culturalmente diversa. Los recursos naturales y la ubicación estratégica contribuyen al desarrollo de su economía. Toronto es la ciudad más grande de Canadá y el principal centro financiero del país. El Parlamento canadiense está ubicado en Ottawa, una decisión que fue tomada por la reina Victoria, siendo escogida en función a su proximidad con la frontera canado-americana y de su ubicación limítrofe entre el Alto Canadá, actualmente Ontario, y el Bajo Canadá, hoy Quebec. Ontario fue fundada por los leales al Imperio Unido. Ontario también tiene la mayor población de habla francesa fuera de Quebec, con una historia orgullosa de preservar su idioma y cultura. Hay 5 grandes lagos ubicados entre Ontario y los Estados Unidos: el lago Ontario, el lago Erie, el lago Huron, el lago Michigan en los Estados Unidos y el lago Superior, el lago de agua dulce más grande del mundo. Ontario se divide en 4 regiones geográficas. Las llanuras de la bahía de Hudson se extienden a lo largo del norte de la provincia. Se caracterizan por su suelo rocoso y pobre. El escudo canadiense es una región que abarca el este de Ontario y que se extiende hasta el centro este de la provincia.
Se caracteriza por un terreno accidentado, la presencia de pequeños ríos y lagos y extensos bosques boreales. En la región se localiza el punto más alto de Ontario, el Ishipatina Ridge, de 693 metros de altitud. La región posee grandes minas. El sur de esta región es fértil, con un clima ideal que permite la existencia de grandes rebaños de vacas en el sur de esta región, que se alimentan de la hierba que crece allí. Las llanuras de los Grandes Lagos se localizan al sur del lago Huron, al este del río St. Clair, al norte del lago Erie y al sur del escudo canadiense. Es una región extremadamente fértil donde se cultivan el 70% de los productos alimenticios de origen vegetal. Es también la región más habitada. Cerca del 60% de la población de la provincia viven en las ciudades de las llanuras de los Grandes Lagos. Otra característica destacada es la presencia de las cataratas del Niágara. Las llanuras de San Lorenzo es la menor de las 4 regiones. Se extiende inmediatamente al noreste de las llanuras de los Grandes Lagos, al sureste del escudo canadiense y al norte del río San Lorenzo. Es una región de baja altitud con un suelo fértil ideal para la agricultura. El 20% de los productos alimenticios de origen vegetal se cultivan ahí. Lugares que visitar en Ontario. Las cataratas del Niágara. Se puede tomar un crucero en barco para tener una vista cercana y empapada, pero también hacer un recorrido por atrás de las cataratas, atravesando túneles hasta quedar atrás de una pared de agua. También ver desde arriba en un helicóptero o esperar a que caiga la noche cuando las cataratas se iluminan de color. El Parque Algonquin es el primer parque provincial de Ontario donde se realizan actividades para todos los gustos y preferencias. En la temporada más cálida hay alrededor de 1.200 sitios para acampar a orillas de los más de 1.500 lagos, arroyos y ríos. También se puede andar en bicicleta o en lancha, pescar, hacer picnics, nadar, bajar rápidos en canoa y observar la vida silvestre. En el invierno, los visitantes del parque disfrutan de las actividades como esquiar, andar en moto de nieve y trineo de perros. La colina del Parlamento. Aquí está la sede del Gobierno de la Nación. Se puede hacer un tour al interior del edificio del Parlamento que está ubicado en esta hermosa colina, así como ver el cambio de guardia antes de dirigirte al interior del edificio. Gran cantidad de personas hacen yoga todos los miércoles en la colina del Parlamento durante el verano. También ver el espectáculo de luz y sonido que durante 30 minutos aquí se proyecta una bella historia sobre los mismos edificios del Parlamento. El H-Walk en la CN Tower. La CN Tower es uno de los lugares emblemáticos de Canadá. Es un edificio de 1815 pies de altura donde los visitantes disfrutan de la vista y los más valientes pueden caminar sobre el suelo de cristal de solo 2,5 pulgadas de grosor. La CN Tower tiene 147 pisos hasta el mirador Sky Pot, donde podrás obtener las mejores vistas de la ciudad. Pero la verdadera atracción es el H-Walk, para quienes desean una verdadera descarga de adrenalina haciendo la caminata libre
más alta del mundo. Aquí se abrochan a un arnés, salen de la torre y caminan al borde del edificio. Esto no es apto para cardíacos ni para quien le tiene miedo a las alturas. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo, suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita. Te recomiendo que veas mi video anterior donde hablé de las provincias atlánticas. Me despido hasta una próxima entrega. Mi nombre es José Gre Rodríguez.